Buenas tardes a todos y a todas. Como viene siendo habitual, continuamos con el ciclo de presentaciones de libros. En este caso, siempre es un orgullo, por lo menos para mí, el tener al lado una persona que sea de San Juan. Claro, que el que escriba el libro sea de San Juan, por supuesto. Felipe, os voy a contar una breve reseña de él. Felipe nace en San Juan del Puerto en 1990. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla. El Papa Ateo y otras 79 microhistorias para degustar en su primera publicación, aunque él escribe historias desde que tenía 8 años. Se ha presentado varias veces al concurso de cartas de amor de San Juan del Puerto, en el que ha obtenido 2 veces el premio a la mejor carta local. Desde hace un tiempo se ha interesado por estas historias breves y el fruto de esa atención es la obra que hoy venimos aquí o viene él a presentar. Además, es un firme defensor de que en la literatura hay espacio para todos los estilos posibles, siempre que se cumplan con la demanda de los lectores. Bueno, y yo, antes de pasarle la palabra, para que él ya esboce todo lo que ha escrito en su libro, quiero recordar que seguimos con el ciclo de presentaciones de libros. El día 1 de diciembre lo hará nuestra amiga y sanjuanera, que la tengo aquí delante, Ana Gil, con el libro Ilipla, ahora sé que es amor. El día 15 de diciembre lo hará también una persona conocida de San Juan, Lola Guevara, no sabemos todavía el título, recientemente nos ha cogido la fecha. Y el 17 de enero presentaremos el libro de Juan José Sayago, El Evangelio según Dimas y Raquel. Yo creo que, bueno, San Juan del Puerto tiene que estar muy contento de la cantidad de autores que últimamente están saliendo, gente muy joven, y creo que hay autores para largo. Muchas gracias y os paso la palabra con Felipe Moreno. Bueno, lo primero que quiero decir es gracias, Juan, por tus palabras. También gracias por invitarme, tanto a ti, representando al área de cultura, como al ayuntamiento. Gracias a todos los que habéis venido aquí a acompañarme hoy. Veo muchas caras conocidas, por lo que me alegro. ¿Y qué he venido a hacer yo hoy aquí? Pues he venido aquí a hablar de mi libro. Es algo que me moría por decir. El gran Francisco Umbral. Vengo aquí a hablar de un libro que quizás el título pueda sonar un poco raro, ¿no? A mí, por ejemplo, hay personas que me han dicho, ¿qué es eso del Papa Ateo? Yo creo que el Papa Ateo resume un poco el espíritu de este libro. Y es en un sentido canallesco, podría decir, o chulesco no, pero sí canallesco, de tratar la realidad. Yo pretendía ser un poco agresivo con el título y por lo menos no levantar ampollas, pero casi, ¿no? Porque cuando tú piensas en un papa ateo, pues qué cosa más contraria, ¿no? No sé. Y este libro son 80, yo siempre lo presento que son 80 historias muy cortas, muy amenas, fáciles de leer. Porque yo creo que hoy en día tenemos que buscar también, me considero ya un escritor, los que escribimos tenemos que buscar una forma de atraer a los lectores, de que sea más amena de que sea más ameno el hecho de leer una obra. Todos sabemos, ¿no?, que hoy en día vivimos a 1000 por hora, el trabajo, el móvil que nos consume muchísimo, muchísimas distracciones, vivimos siempre con prisa. Y la literatura yo la concibo como un acto íntimo en el que tú estás en solitario, en tu casa, con tu libro, viviendo otro mundo. Y creo que eso es algo, hoy en día, creo que es algo complicado. Así que por eso yo he intentado hacer algo que puede llegar a la mayor parte de gente posible. Voy a explicar un poquito, como digo, son 80 microrelatos. Esto quiere decir que son historias muy pequeñas, de una página, de hecho, la mayoría son de una página, en la que el reto es intentar contar
mucho, todo lo que se pueda en un espacio muy reducido e intentar sorprender al lector al final. Honestamente, creo que es algo que he conseguido, no en todas las historias, pero sí en la mayor parte de ellas, o al menos eso es lo que me han dicho los lectores. Así que me siento particularmente orgulloso de presentar este libro aquí, ¿no? No ha sido un proceso fácil. De hecho, una compañera de letras que está aquí hoy dijo en su presentación que había sido para ella casi como un parto el libro. Yo no voy a decir que lo mío ha sido casi como un parto, pero sí ha sido complicado. Porque cuando vemos una obra, ya sea una novela, un libro de cuentos, un cuadro, una pintura, una fotografía, siempre nos quedamos con eso es lo que se ve. Pero el trabajo que hay hasta llegar hasta ahí, eso solo el que crea algo, ya sea literatura, fotografía, pintura, que tengo aquí a Juan y sabe muy bien de lo que hablo. El que crea algo es el que sabe la de pasos y caminos que ha tenido que recorrer hasta llegar al resultado final. Y por eso ha sido complicado. Para que os hagáis una idea, la base de estas historias yo la escribí creo que en 2 meses o en 3 meses, pero después el proceso de edición ha sido algo titánico, porque nunca me pasa a mí, y yo creo que nos pasa a todos en la vida, nunca estás conforme con el resultado final. Siempre piensas que podría darle la vuelta a esto, esto quizás es mejor verlo desde otro punto de vista. Y por eso yo creo que pocas cosas se presentan acabadas. Yo creo que siempre es un proceso en el que, si tú quieres, puedes estar continuamente en elaboración, pero llega un momento en el que tienes que presentarlo. Porque ¿de qué sirve llevarte toda una vida escribiendo, pintando, haciendo fotografías, si no le das un sentido después a ese trabajo? El que los demás puedan valorarlo, puedan disfrutarlo, puedan decirte, mira, ¿esto es tuyo? Pues me gusta. Yo creo que pocas cosas hay mejores que alguien te diga, ¿este libro es tuyo? Como a mí me ha pasado, algo personal. ¿Este libro es tuyo? Y digo, sí. Pues me ha gustado mucho. Yo creo que pocas satisfacciones hay mayores que esa, ¿no? De que a alguien le guste algo que tú has escrito o algo que tú has producido. No he contado, bueno, sí, voy a hacerlo ahora, porque he dicho que con el papateo pretendía crear polémica, no, pero sí llamar la atención, porque una de las bases de un microrrelato es que el título tiene que acompañar, para descifrarlo, tiene que acompañar al texto, pero no tiene por qué decirte lo que va a pasar. Yo aquí también he querido romper un poco las reglas y si hablo de un papateo, pues más o menos puedes saber, ¿no?, de qué va esa historia. Que no se llama así, es la primera historia del libro y no se llama así, pero como digo, quería llamar un poco la atención. Puedo hablar del proceso del libro, que como digo me llevó unas 2 semanas. 2 meses. Me he apoyado en muchas historias que conocemos, por ejemplo, en muchas películas, en series. Yo desde que soy pequeño siempre juego mucho y yo creo que eso lo hemos hecho todos, juego mucho al decir, bueno, y si en tal historia, en vez de pasar esto, hubiera ocurrido esto otro, ¿qué pasaría? Y a raíz de ahí, pues muchas veces tomas rienda, ¿no? La imaginación, la creatividad, como que todo empieza a fluir un poco más. Y realmente esa es la base de este libro, el pensar en, conozco X historias, me gustan esta y esta, pero en esta historia podría darle la vuelta a esto que pasa. Y esa es la base. También
no todos son historias conocidas y en las que les he dado un vuelco. Para mí era importante el hablar de ciertos temas, y me refiero, por ejemplo, a la violencia de género, a la pobreza, a la vanidad. Y son cuestiones que he tratado en las historias de este libro, siempre con un punto de humor y de ironía, que eso es una de las cosas que más agradezco a este libro. Me ha permitido descubrir ciertas partes de mí que no conocía. Esto puede sonar una obviedad, pero es totalmente cierto. A la hora de decir, bueno, voy a hacer una crítica sobre esto, pero ¿cómo puedo hacerlo? Entonces, tú te pones a pensar, se te vienen cosas a la cabeza, ¿no? Muchas veces cosas muy locas, pero al final de tanto hincar los codos, esto es como estudiar, de tanto hincar los codos, pues al final llegas al resultado que más o menos pretendes. Y por eso en mi libro tiene mucha importancia la denuncia social. La denuncia social, y como digo, de hablar ya os lo he dicho, de la pobreza, de terrorismo, de violencia de género. Creo que es algo que, de la guerra también, por cierto, de la guerra de Ucrania, es algo que son cosas con las que tenemos que convivir y son cosas que tenemos que afrontar. Cada uno tiene que decidir cómo las afronta. Y yo en este libro he querido afrontarlas con humor y desde el respeto. También me gustaría deciros que este es mi primer libro, esta es la primera presentación que hago en mi vida. Ojalá no sea la última. Tengo en mente seguir explorando el camino de los relatos breves, porque es algo que he descubierto, como decía Juan, no hace mucho, pero sí me he quedado totalmente enganchado a las historias cortas que te dan un vuelco, que dicen mucho con pocas palabras. Es algo que quiero seguir experimentando, seguir mejorando, y en principio es algo con lo que quiero seguir publicando, tanto en formato de microrelato como historias cortas, ¿no? Es más el relato típico. Eso es un poco el futuro. También me gustaría daros un dato que viene mucho a colación de este libro. 285.000. Este es el número de perros y gatos, cambiando de tema, de perros y gatos recogidos por protectoras durante el año 2021 en España. 285.000. Son datos del estudio de la Fundación Affinity. Hablamos de que España es el país con mayor número de abandono animal en Europa. Tenemos a lo largo de todo el país un montón de protectoras que se dedican a sacar animales de la calle, animales abandonados, animales atropellados, animales que llegan en todo tipo. Son personas que no tienen muchos apoyos. Sí, lo de los ciertos grupitos contados, que son los que siempre están apoyando. Soy consciente de que en un mundo ideal las personas no abandonarían a sus mascotas, no les abrirían la puerta para que salieran a hacer sus cosas, pero el mundo no es así. Entre otras cosas, por eso hay pobreza, por eso hay guerra, por eso hay violencia. Creo que lo que sí podemos hacer es cada uno, dentro de nuestras posibilidades, apoyar en la medida en la que, como digo, en la medida en la que podemos. Yo he tomado una decisión, y es que en Huelva hay muchas protectoras. En San Juan también tenemos una, como me dice Juan. Hay una en concreto que a mí me ha llegado a
me ha llegado al alma desde hace un tiempo, que se llama La tropa de Isla. Y la decisión que he tomado yo para colaborar con esta protectora es que desde hoy el 50% de los beneficios de este libro los donaré a esta protectora. Yo creo que es algo que yo siempre he querido aportar, y quizás en este momento digo, bueno, pues si con este libro, cuando alguien me lo compre, desde el punto de vista más honesto que os puedo decir, cuando me compre alguien el libro me hace feliz a mí, evidentemente. ¿Por qué no a partir de ahora que cuando alguien me compre el libro no solo me haga feliz a mí, sino que también le dé una segunda oportunidad a tantísimas mascotas, ¿no? Entonces, por eso desde aquí es mi humilde forma de apoyar a esta protectora. Muchas gracias. Uy, parece que a alguien no le ha gustado la noticia. ¿O la emociona mucho? Sí, también puede ser. También me gustaría abordar un tema, pero antes voy a beber un poco de agua. El libro actualmente, como digo, a partir de hoy creo que tiene más sentido que nunca el hecho de que alguien se acerque a comprar este libro, por el motivo que acabo de contar. El libro actualmente, como digo, está a la venta en Amazon, que todos conocemos. Hay una relación de amor-odio con Amazon, ¿no?, por parte de muchas personas, muchos negocios y demás. Se vende en Amazon. También se vende aquí en San Juan, en la papelería La Corte y la papelería María Ángeles. Y también a partir del próximo lunes se va a vender en mi página web, que está ahora mismo en funcionamiento. Por eso os pido que nadie vaya a intentar bichear, aunque puede ser que con esto lo bicheen. Mi página web, que se va a llamar Felipe Morron. Pido perdón porque yo la erré, no me llevo muy bien con ella. Es de Moreno Romero, de ahí viene lo de Morron. Ahí voy a, como digo, a partir del lunes a vender también mi libro, que por supuesto irá dedicado, irá con esta cosita que tengo aquí, que es algo marcapágina, que es algo con lo que yo quiero seguir a todo el mundo que me lo compra. Y lo mando, bueno, se enviará a toda España con un gasto de envío gratuitos y demás. Así que, como digo, las opciones, si alguien de verdad quiere darle una oportunidad a este libro, tiene varias opciones donde elegir. Aquí en el pueblo, como digo, está en varias papelerías. Es más, he hablado con ellas y me han dicho que si en algún momento se acerca alguien a la papelería y no hay unidades, sin problema, se reponen. Y yo creo que también es una bonita forma de apoyar el comercio local, que siempre es una batalla que tenemos ahí, ¿no? También me gustaría hablar de otra cosa. La autora, una reflexión que quería hacer. La autora Fátima Javier, en una anterior velada literaria que hubo hace un par de semanas, creo, por ahí, ¿no, Juan? Sí, hace 2 semanas, habló de una cosa que me llamó mucho la atención. La autora estaba reflexionando sobre la actualidad, sobre la cultura, sobre el mundo de la escritura, y dijo una palabra, no recuerdo si fue exactamente así, quizás Juan lo recuerde, que ahora parece que todo el mundo es escritor porque tiene acceso. No quiero con esto criticar de ninguna forma a la autora, solo quiero hacer una reflexión. Y quizá es posible que algunos sepáis cómo funciona el mercado del libro, quizás algunos no, quizás sea un poco aburrido, pero bueno, voy a intentar que sea algo ameno. Básicamente, en España hay 3 grandes formas de publicar un libro. Está la editorial tradicional, por ejemplo, Planeta, que puestos a fantasear,
imaginemos que le envío un extracto de mi obra a Planeta, la editorial Planeta. A ellos les encaja, me piden la obra entera, se la envío, les gusta y se publica. Y he publicado con Planeta. Ya puedo ponerme a hacer fotitos en Instagram y demás, presumiendo de que he publicado con Planeta. Otra forma, que por cierto es muy legítima, y yo creo que es con la que hemos soñado todo lo que queremos escribir. Por lo menos por mi parte, de hecho Planeta es algo con lo que siempre he soñado. Hay otra opción que son las editoriales de coedición, en la que básicamente tú le envías tu trabajo a una editorial, la editorial en el 99% de los casos te va a decir que sí, ese tipo de editoriales, y te va a preguntar ¿cuántos ejemplares quieres publicar? 100, 200, 50, 300. Tú eres el que corre a cargo eres el que paga esa impresión de obra. Que después esas obras pueden venderse más o pueden venderse menos. Si se venden más, se imprimen más. Lo que tú estás haciendo es pagar por publicar, que como digo, es totalmente legítimo. La tercera opción, que es la que yo he elegido, es la autopublicación, a través de plataformas, en este caso Amazon, que es la que he escogido yo, que tú envías tú subes tu obra directamente a Internet y cuando alguien compra un libro, Amazon lo imprime y te lo envía. Se llama impresión bajo demanda. ¿Qué pasa? Que esta tercera opción que he escogido yo desde hace años diría, siempre desde ciertos sectores del mundo editorial se ha venido como a menosvalorar o a no valorar lo suficiente. ¿Por qué? Porque ahí sí que se cumple esta frase que decía Fátima Javier, ¿no? De que todo el mundo es escritor porque todo el mundo tiene acceso a publicar su obra. No hay una editorial detrás que es la que valore y es la que te da la palmadita en la espalda y te dice sí, esto está bien, esto se puede publicar o no, esto no va a ningún sitio. Entonces, yo quiero reflexionar sobre esto porque hay tres cosas diferentes. Una es escribir, otra es publicar y otra es vender. Cuando una editorial, sigamos con el ejemplo de Planeta, cuando Planeta dice que sí, cuando me dice a mí que sí, Arturo Pérez Reverte no ha publicado en Planeta, pero no Arturo Pérez Reverte, cuando me dice a mí que sí, Planeta lo que cree es que ese libro, esa obra, tiene salida en el mercado, porque Planeta es una empresa, que ese libro se puede vender. No me está diciendo que mi libro es el mejor del mundo mundial, para que nos entendamos. Planeta es una empresa y Planeta es la que apuesta, hace una inversión por ese libro y cree que se puede vender. Entonces, no siempre el hecho de que una editorial te publique y de que ese libro se venda quiere decir que esa obra es una maravilla, ni muchísimo menos. Por supuesto, una gran parte de ella sí. Una gran parte de ella sí. Mientras digo esto, pienso, por ejemplo, en casos que todos conocemos, ¿no? En influencers, youtubers, que publican libros miles y miles y miles y miles. Ese libro puede ser mejor o peor, pero ese libro se publica porque la editorial sabe que va a llegar a muchísima gente. Eso es venta, no es calidad literaria, que puede ser, por supuesto, de que haya mucha calidad, pero que no van de la mano. Y también puede ser un autor autopublicado, que por supuesto cada día se publican, no tengo el dato, se publican miles y miles de libros en España, solo de autopublicación, no editorial, pues imaginaos. Estos libros que se publican, hay una parte, por supuesto, que quizás no tenga una calidad como para sobrevivir en el mercado, pero para eso está el mundo capitalista en el que estamos hoy, para eso está el mercado, ¿no? Son los lectores al final los que van a valorar o no tu libro, no es una editorial, es el mercado. Entonces, por eso a mí quería hacer esta pequeña reflexión, porque, por supuesto, el hecho de autopublicar o de que hayas publicado con una editorial o de que hayas pagado X dinero por publicar tu libro, no significa que tu obra sea mejor o peor. Significa que a la hora de venderlo quizás vayas a tener más apoyo, tengas una empresa detrás
que te apoya en temas de marketing, en temas de difusión, de promoción. Cuando eres un autor autopublicado, como en mi caso, todo depende de ti, de hasta qué punto, hasta dónde llegues. Lo mucho o poco depende sobre todo de ti. Entonces, nada, que quería hacer esta pequeña reflexión porque me parecía importante dejarlo claro. Quizás a nadie le importe esto, pero ya que tengo aquí el micrófono quería aprovechar. No sé si hay algún tema que queramos tratar. Yo, por mi parte, no. Si tú has terminado algo y si alguien del público quiere hacerle alguna pregunta. Yo te quiero preguntar una cosa. Has dicho que has hecho el libro en 2 meses. O sea, la base de todo. Sí. Pero tú las historias, ¿las tenías ya pensadas de antes o han sido en esos 2 meses esa concentración? Ha sido en esos 2 meses. ¿Que no tenías de antes otro...? No, totalmente de cero. Pero como digo, son 2 meses de base, pero si yo ahora cojo el libro, tuviera a un lado el libro, la obra final, y al otro lado el original, o sea, la primera copia, o sea, pues hay muchísima diferencia. De hecho, hay muchas historias que he reelaborado por completo. También yo es que soy muy perfeccionista y el hecho de que no haya una editorial detrás que te corrija, pues hace que yo mismo siempre estuviera pensando, aquí tengo que buscarle un sinónimo a esta palabra. En esta oración, pues esta coma no va aquí. Este punto tengo que ponerlo tal. Son cosas técnicas, pero que suponen horas y horas y horas. Más incluso de lo que ha sido, ya te digo, la elaboración original de las historias. El tema de la edición es algo que me ha traído por el camino de la amargura, la verdad. ¿Sí? Felipe, yo que te conozco y hablamos algunas veces, me ha sorprendido tu libro. ¿No? Te lo dije el día que hablamos y que me lo dedicaste. Por eso es muy agradecido. Gracias a ti. Me sorprendió sobre todo tu ironía de escribir. ¿Sí? Porque como te conozco, no esperaba de ti esa ironía en la escritura, en la forma de decir las cosas. Te agradezco. A estas cosas me refiero cuando digo que el libro, el hecho de trabajar en esta obra, me ha permitido conocerme incluso a mí mismo, porque yo soy una persona muy reservada, soy muy tímido también. Entonces, a la hora de confeccionar estas historias, lo que dice él es cierto. Yo mismo me sorprendía muchas veces a la hora de encontrar ese giro que quería darle o esa protesta que quería hacer. Yo mismo me sorprendía. Y quizás pueda sonar un poquito mal, pero es cierto que yo mismo me sorprendía. Y por eso digo que para mí ha sido un ejercicio, quizás lo más positivo que he sacado de este libro, el conocer ciertas partes de mí que no sabían que estaban ahí dentro, ¿no? Y con este libro, pues, no sé si he sacado todo, pero gran parte sí lo he sacado. Entonces, ¿esperaremos algún día que dé un segundo? Yo espero que sí. ¿Tienes algo ya en mente? Tengo en mente, pero son como pequeños garabatos, no es nada concreto, pero lo que sí me ha gustado es un poco no sé si seguiré este estilo, pero puede que sí, porque como he dicho, es algo que he descubierto y que quiero seguir, por supuesto, tengo un larguísimo corrido para perfeccionar, ¿no? Y es algo con lo que quiero seguir indagando de a ver hasta dónde puedo llegar. ¿Sí? Yo te lanzo los guantes, porque ya tengo un montón de aforismos escritos y el próximo libro lo hacemos entre los dos. Tiempo y ratos cortos. Ahora queda... Ahora no puedes decir que no. Hombre, ahora es que quedaría muy mal decir que no, ¿no? Hombre, yo, Felipe, también te quería preguntar, por lo que te he escuchado, yo creo que te encuentras muy cómodo en este tipo de literatura. ¿Lo vas a mantener mucho tiempo o piensas cambiar? ¿Novela? ¿Relatos largos?
No, tienes en mente? de momento tengo en mente relatos cortos, o sea, no microrelatos, porque sí es cierto de que hay gente, no voy a decir que son muchas, pero tampoco son pocas. Hay lectores que me han dicho que el libro se le hacía, o sea, cada historia era demasiado corto, que es un microrelato y va de eso, ¿no? Pero me decían que hubieran agradecido el que hubiera desarrollado un poquito más la historia, que lo hubieran agradecido. Por eso el relato corto, que su extensión suele ser de unas 10, 15, 20, 30 páginas, es algo que me gustaría explorar. Una novela, también aquí hay una persona que ha escrito una novela recientemente. Una novela lo veo como un sitio al que me gustaría llegar algún día, pero veo como que es muy difícil. El trabajo que yo pienso, el trabajo que me ha costado terminar esta obra, conociéndome a mí, terminar esta obra. Que son 80. Son 80 microrelatos, son 100 páginas, el libro son 100 páginas, es cortito. Cuando pienso en una novela, que estamos hablando de mínimo, una novela corta, 250, 300 páginas, lo veo como un esfuerzo demasiado titánico, quizás algún día llegue, no sé. Y ahora mismo lo veo poco viable. No sé, lo mismo el año que viene vengo a presentar una novela, pero lo veo complicado ahora mismo. Pero sí, me gustaría. Y la verdad que el microrrelato, y bueno, y tú como que has escrito 80, el trabajo que requiere escribir 80 microrrelatos, porque cada uno es distinto, cada historia es distinta una de otra, eso te genera a ti una capacidad de creatividad y de imaginación, yo creo que tremenda, ¿no? Sobre todo, yo pienso que lo más importante aquí es, bueno, es lo que tú dices, la creatividad y la imaginación, que, como tú bien sabes, porque también te dedicas a temas artísticos, eso no surge de la nada, no son las mariposas que tú te pones, que te sientas en la silla y dices, venga, inspiración, ven a mí. No, así no funciona. Funciona estando atento. Para mí, la creatividad es estar atento a las cosas que pasan. El poder sacar de algo que tú ves, poder sacar una pequeña parte que tú dices, pues esto me interesa. Lo extraes y le das la vuelta. Así es como, al menos como entiendo yo la creatividad, como un ejercicio de estar permanentemente atento, así como la defino yo. Totalmente de acuerdo. Has dicho al principio de que es la primera presentación que haces tú, lógicamente, no será la última, seguro. Que digo yo que para ser la primera presentación que haces tú, te veo muy cómodo ante el micrófono. Ha estudiado periodismo. Periodista. También. Todo no va con todo. También. Entonces, yo te pregunto, Sí. ¿tienes en mente dedicarte al micrófono también o solamente al escritor? Si fuera una cuestión de querer, te aseguro que ya estaría en algún sitio. No es una cuestión de querer. A ver, yo creo que se puede intuir. A mí lo que más me gusta, con lo que me siento mucho más cómodo, es escribiendo. De hecho, ¿por qué empecé a estudiar? ¿Por qué me metí en periodismo? Porque yo creo que también es el sueño de muchos periodistas. Yo, por ejemplo, soñaba con escribir en El País. Escribir para El País. También El Mundo en el 2008, que es cuando yo entré en la carrera, es un mundo totalmente distinto al de ahora. Si me preguntaran hoy por mi sueño, quizás diría que es escribir para El País, pero en su página web, no en el periódico en papel. Con el micrófono yo no me siento tan seguro. Bueno, te lo agradezco, pero bueno, no es la primera vez que me pongo delante del micrófono. Si es algo que reconozco que me cuesta horrores, la verdad. Yo soy una persona muy solitaria y yo me siento cómodo en mi refugio, como yo lo llamo, escribiendo. Ahí es donde me siento cómodo. Una cosa que me sorprendió de ti, cuando yo te conozco, vamos, que eres tío, ¿cómo no creas tu pseudónimo en vez de poner tu nombre? Porque las personas tímidas suelen crear un pseudónimo porque no se atreven a enfrentarse al público con su propio nombre. Me parece un poco así valiente.
y has puesto tu propio nombre. Bueno, no estoy seguro si en algún momento lo valoré, pero sinceramente la idea, todos tenemos el ego ahí dentro y el hecho de decir Felipe Moreno ha publicado este libro es de Felipe Moreno, pues a mí eso la verdad es que me motiva muchísimo y quizás sea el mayor motivo por el que no he publicado un seudónimo. Tampoco, si lo he valorado en algún momento, tampoco ha sido mucho, la verdad te lo digo. Nunca digas nunca, pero yo a día de hoy yo sí lo descarto. Ya cuando te llamen todas las editoriales, algún libro lo publica con mi nombre. ¿No? Cuando me llame Planeta, ¿no? Pues yo digo que has sido por otro nombre. Tú lo has escrito, pues ponte tu nombre. Si no te puedes faltar para nombrar, ¿no? Venir aquí a hablar del inicio. Exacto, exacto. Había muchos motivos antiguamente por los seudónimos, porque lo escribían las mujeres en un mundo de escritores por muchos motivos, pero ya hoy no creo que tenga tanto sentido ¿no? Sí, Por lo menos la forma que yo lo veo. Yo lo veo así. Yo lo veo el sentido de si eres un autor reconocido, que por lo que sea eres un autor de romántica y quieres intentar escribir un libro de comedia o de otro género totalmente alejado al tuyo, bueno, pues a lo mejor sí publicas con un seudónimo porque no quieres que tu nombre se asocie a ese libro en concreto. Firman con un seudónimo por miedo a la reacción del público. Y si me da adelante lo que ha escrito por lo menos no sé cuál he escrito yo. No, sí, eso es cierto y es algo que no tengo ningún problema en admitir. Cada vez que me enfrento cada vez que vendo un libro, siempre te enfrentas al el famoso qué dirán, ¿no? Le gustará. Tú estás dando algo de ti a los demás, entonces tú no sabes, te estás exponiendo, tú no sabes cómo va a ser la reacción de esa persona. Y sinceramente eso es algo que a mí muchas veces me ha dado un poco incluso de pavor, desde que sí. Que después en la realidad todavía no me he encontrado a nadie que me haya dicho tu libro es una porquería, tu libro hay que quemarlo, tu libro... No, pero... No tiene la respuesta y dile gracias por haberlo leído. También. Y no por qué, porque lo has leído. Sí, es cierto. No sé si habrá alguna pregunta más. ¿Tú quieres decir algo más? No, creo que... Lo dejas para la próxima, ¿no? Sí, para la novela del año que viene. Bueno, pues desde aquí, desde el Ayuntamiento, la Concejalía de Cultura, darte las gracias, Felipe, porque la verdad que para nosotros es un placer siempre presentar a un autor sanjuanero que presente aquí su libro, a su pueblo, y te esperamos en la próxima, segurísimo. Muchas gracias, Juan.